Buenos días, tardes, noches, alumnos. Como sabemos, la configuración de la temporalidad en estas épocas de pandemia suele ser muy diversa para cada uno de nosotros. Estamos intentando llevarla de la mejor manera posible. En esta oportunidad vamos a hablar de sociolingüística y como nuestro objetivo principal en la materia es tratar de que estos videos o estos audios que estuvimos mandando sean cortitos y al pie, es decir, que sean los más sintéticos posibles y los más esquemáticos para que ustedes puedan tener un acceso hacia los materiales teóricos pero desde otro lugar, ¿no? Eh, lógicamente que nos vamos a extendernos demasiado en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos sobrellevar. No es una clase común en la cual podemos interactuar de otra manera, pero bueno, vamos a intentar paliar eso con la producción de estos videos. La problemática sociolingüística, como ustedes ya lo han podido ver o lo han podido notar en las lecturas teóricas, implica un cambio de paradigma, un cambio de posición teórica con respecto al lenguaje, ¿no? Recuerdan que esta famosa dicotomía que establecía de Saussure entre lengua y habla, siendo la lengua el sistema formal, social y la lengua como esa ejecución individual, etcétera, que se parece bastante a la visión que tiene Chomsky del lenguaje, eso lo dejamos de lado por ahora. En cambio, en la sociolingüística podría decirse que opera, a diferencia del estructuralismo susiriano, opera precisamente en la actuación, en la relación que tienen los hablantes precisamente con el lenguaje. Es más específicamente en este vínculo, en esta relación o en estos vasos conectores que se produce entre el lenguaje y la sociedad. Lo que le interesa precisamente a la sociolingüística es elaborar una teoría precisamente de esta variación lingüística, cómo los hablantes utilizan ese lenguaje, qué tipo, o sea, cómo se manifiesta, qué tipo de valoración ponen en cada uno de ellos y qué circunstancias justifican determinados usos. Nosotros, por suerte o por no sabemos, en Misiones justamente tenemos situaciones lingüísticas particulares que implican un cierto bilingüismo, ¿no? Un cierto bilingüismo con disglosia, podríamos decir. La diglosia es un concepto de la sociolingüística que implica la jerarquía o la interacción jerárquica que tienen las lenguas. En Misiones nosotros tenemos, por ejemplo, una lengua estándar que es el español y tenemos una lengua de uso doméstica o un dialecto, podríamos decir que es el portuñol, ¿no? Evidentemente están en posiciones diferentes en la estructura de las interrelaciones en los sujetos en Misiones, o sea, con nosotros pensando únicamente en el ejemplo del portuñol o por qué no en el guaraní, en la otra parte del río Paraná y no del lado del río Uruguay, nosotros vamos a encontrarnos con diferencias de usos lingüísticos. Y esto ni hablar la complejidad inherente a las lenguas extranjeras que tenemos en Misiones. Cada vez esto se viene atenuando con el paso del tiempo y que ha tenido en su momento una problemática profunda con respecto a las olas inmigratorias, ¿no? Eso hoy en día ha cambiado o ha mutado en otras situaciones sociocomunicativas, ¿no? Pero bien, volviendo al tema, o sea, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la perspectiva sociolingüística es la actuación. Es cómo utilizan los hablantes esa lengua, en qué situaciones las manifiestan, qué tipo de valoraciones tienen y qué circunstancias justifican ese uso. En el ejemplo de Portuñol esto es algo muy típico. Nosotros hace un tiempo atrás, en un trabajo de investigación que se denominaba, y voy a compartir con ustedes probablemente en breve cuando ajuste algunas cuestiones, se denominaba ese trabajo de investigación narrativas pedagógicas. Y lo curioso que teníamos de ese proyecto de investigación era que la mayoría de los alumnos, estoy hablando de Aristóbulo del Valle específicamente, la mayoría de nuestros alumnos, el 90%, tenía como lengua cotidiana o lengua de interrelación para situaciones de su vida social el portuñol. El 90% es un caso muy alto. El otro porcentaje se dividía entre el guaraní, en lenguas, de otros continentes y países como el alemán, por ejemplo, el italiano, el ucraniano, etcétera, y un porcentaje muy mínimo tenía solamente el español como lengua de base, ¿no? Evidentemente este es un contexto sociolingüístico particular que lógicamente vamos a tener la posibilidad de explorarlo y analizarlo cuando nos metamos de lleno en las políticas lingüísticas, en la glotopolítica, por decirlo de algún modo, ¿no? Por un momento lo dejamos de lado, pero justamente nuestros alumnos manifestaban en esas encuestas, en ese trabajo de investigación que realizamos, es que
hablaban portuñol todo el tiempo prácticamente, ¿no? El portuñol les servía para interrelacionarse entre sí, es la lengua cotidiana, es la lengua con la cual hablaban en la casa, pero después la lengua normativa y la lengua estándar, la lengua con la cual hablaban en la universidad, era el español, ¿no? Evidentemente esto producía cortocircuitos entre las dos dimensiones, ¿no? Entonces, lo que se preocupa la lingüística es, la sociolingüística, perdón, es intentar mirar justamente el uso que le dan los hablantes a las lenguas en situaciones comunicativas determinadas. Y aquí hay un concepto que es neutro, como bien lo explican Fishman, como lo explica Roatzke, como bien lo señalan Silva y Corbalán, es un concepto neutro porque permite justamente salir del prejuicio, ¿no? Desde el punto de vista de la variación lingüística, no hay lenguas que son superiores a las otras. No hay lenguas y dialectos como un sentido peyorativo del término, sino más bien hay variaciones. Estas variaciones implican determinados usos que le dan los hablantes en situaciones comunicativas determinadas. Y esto lógicamente que está relacionado, está vinculado con posiciones ideológicas, como ustedes saben, y está vinculado también con relaciones de poder, ¿no? Es decir, la lengua estándar como el español tiene un alto grado de normatización. Hay cuatro conceptos aquí claves que, como bien lo explica Fishman, son normatización, autonomía, historicidad y vitalidad. Las lenguas estándares, o el español en este caso en Misiones, tendría un mayor grado de normatización. La normatización se produce precisamente por lo que nosotros podríamos denominar como guardianes culturales. Los guardianes culturales justamente son los profesores, son los diccionarios, son las decisiones políticas del gobierno, etcétera, las leyes, o sea, todo ese aparato que sirve precisamente para normativizar una lengua, ¿no? Fíjense la diferencia que tiene el español con respecto al portuñol, denominado como una especie de dialecto y una lengua de un coloquio íntimo, ¿no? O sea, recuerdo en esta conversación que tengo con ustedes, la, la famosa, la famosa cita de Derrida en el monolingüismo del otro, en el cual precisamente se preocupa de problemáticas lingüísticas. A Derrida le interesa el argelino específicamente, pero podríamos extrapolar tranquilamente su posición teórica a esta situación, ¿no? Dice, ¿en qué lengua contar? ¿Cómo voy a narrar mis vivencias? Y tengo que, para hacerlo, tengo que narrar con la lengua del amo, ¿no? O sea, en el portuñol es muy difícil encontrar producciones literarias, es muy difícil encontrar algún lugar o una escuela que enseñe específicamente portuñol. Por ende, el portuñol tiene una situación de diglosia con el español, podríamos decir, ¿no? Tengamos en mente ese ejemplo. Entonces, la normatización es que se produce ese mayor grado, tiene que ver con las lenguas estándar. La autonomía es precisamente cómo esa lengua es autónoma con respecto a otras, no depende de otras para poder manifestarse. El propio portuñol ya lo dice, ¿no? Esa unión entre el castellano y el español, perdón, entre el español y el portugués, que permite justamente esa interacción, esa configuración lingüística muy diferente. O sea, la autonomía del español le permite distanciarse y tener reglas propias diferentes de otro tipo de idiomas, como el alemán, el inglés, etcétera, ¿no? La otra cuestión es la historicidad. La historicidad es algo importante. El español tiene un pasado épico, cuando se creó la primera gramática del padre Nebrija, etcétera, ¿no? O sea, los diferentes diccionarios de la Real Academia Española, los grados de gramaticalidad y gramaticalidad, o sea, la historicidad del español en su configuración y estandarización es rica y compleja a la vez, ¿no? A su vez ha atravesado diferentes tipos de problemáticas, que eso ya lo vamos a ver en glotopolítica, ¿no? Y la vitalidad, es decir, la cantidad de hablantes que hablan esa lengua, ¿no? Eh, Determinadas lenguas o variaciones lingüísticas que pertenecen a comunidades que están completamente aisladas y que solamente les hablan un grupo de personas. Entonces, la vitalidad del español es altísima porque lo hablan diferentes comunidades lingüísticas en diferentes continentes, ¿no? De hecho, es una de las lenguas más habladas en la historia en las comunidades lingüísticas determinadas, ¿no? Entonces, para ver o para entender precisamente la sociolingüística, nosotros tendríamos que tratar de ver o vislumbrar la relación que se produce entre el lenguaje y la sociedad, y entre la sociedad y el lenguaje, cómo los comportamientos, y acá hay otro concepto muy importante, cómo los comportamientos lingüísticos se modifican de acuerdo con las situaciones comunicativas. Un hablante de portuñol, de la comunidad lingüística de portuñol, probablemente en su casa hablará portuñol, y cuando tenga que hablar en una situación educativa,
dar una lección, un examen, lo hará en español, ¿no? Cuando tenga que ir a pedir un préstamo en el banco, etcétera, lo hará en español, ¿no? Entonces ahí están esas cuestiones, esas variedades lingüísticas que pertenecen a diferentes comunidades lingüísticas. Esas variedades pueden ser geográficas, eh, pueden ser variedades, como en este caso que hemos descrito del portuñol, pueden ser variedades funcionales a determinados usos en determinadas situaciones. Pero también el concepto de variedad implica ver una multiplicidad de géneros, como por ejemplo variedades especializadas. Las variedades, por ejemplo, que utilizan los médicos o que utilizan los docentes son diferentes en sí mismas y responden a un alto grado de especialización técnica, ¿no? Entonces el concepto de variedad, yo diría que es clave, es un concepto fundacional de la sociolingüística y permite ver sin ese tinte peyorativo de que hay lenguas superiores a otras, ¿no? Deleuze diría que no hay lengua madre, sino hay un cúmulo de dialectos, precisamente señalando esa posición de multiplicidad más bien lingüística que existe en relaciones entre los hablantes entre sí, ¿no? Eh, Ahora bien, acá hay una cuestión importante de la sociolingüística. Para la sociolingüística, las condiciones sociales son las que recrean la dinámica de las variedades lingüísticas. Y esto tiene que ver con posiciones ideológicas, con relaciones de poder, con intervenciones gubernamentales, precisamente con leyes, y toda esa dinámica que se establece a partir justamente de las interrelaciones lingüísticas entre los hablantes. El caso del guaraní también es un caso importante, ¿no? En Misiones particularmente, ¿no? Eh, entonces, nosotros lo que podemos ver y lo que podemos distinguir es precisamente desde la perspectiva sociolingüística cómo usan esos hablantes y cómo perciben ese conjunto de referencia de esos hablantes, cómo perciben sus interrelaciones comunicativas, ¿no? Entonces nos interesa a nosotros prácticamente ver eso. Ahora, vamos a después a profundizar estas cuestiones desde otro lugar, ¿no? En los conceptos básicos de sociolingüística, Fishman también profundiza en estas cuestiones. Y lo que me interesa a mí del texto de Fishman, que ustedes puedan ver, es justamente esa dinámica que él a través de ejemplos muy concretos va estableciendo con respecto a los usos lingüísticos, ¿no? A esas variaciones, ¿no? Hay una... él dice que la lengua, o sea, la lengua oficial, es superordinada, en cambio los dialectos están subordinados a esa lengua oficial que es la que rige justamente las interrelaciones entre los diferentes hablantes. Entonces él se imagina una situación de una cierta comunidad A con una cierta comunidad B, en la cual donde la comunidad A es pobre y marginada y maneja un sociolecto diferente. Nosotros en Misiones con el portuñol tenemos un claro ejemplo de esto, ¿no? Evidentemente acá tenemos una variedad lingüística que es superior, entre comillas, a la otra, ¿no? Porque está normatizada y porque está estandarizada, ¿no? Y la otra comunidad lingüística se restringe precisamente a una habla, a un grupo determinado, es como una especie de sociolecto, podría decirse, ¿no? Si ustedes vieron la serie poco ortodoxa, que está en Netflix precisamente, donde habla de esa pequeña comunidad muy cerrada en la cual se comunican con el Yiddish. Ahí tienen un ejemplo de un sociolecto cerrado únicamente para un tipo de comunicación lingüística dentro de una determinada comunidad, ¿no? Eh, eh, entonces, sin lugar a dudas, eh, tiene que ver que también con determinados usos y percepciones que esos grupos lingüistas realizan. Ahora bien, la historicidad de las lenguas también es muy dinámica, como bien nos enseña la sociolingüística, y el ejemplo fundamental que nosotros tenemos es el latín. El latín es una lengua muerta, de manera que nadie la habla hoy en día, pero en algún momento en el Imperio Romano fue la lengua hegemónica, la lengua del imperio específicamente, ¿no? A su vez que interactuaba con otras variaciones de otras comunidades lingüísticas. Entonces, pero el latín, después de la caída del Imperio Romano, empieza a desaparecer y empieza a fragmentarse en diferentes idiomas. Se transforma en otra cosa, en el español, en el portugués, por ejemplo, o en el francés, que pertenecen a otras comunidades lingüísticas. Entonces, una, una variedad estándar
que puede ser hegemónica en un momento determinado, puede dejar de serlo en otro, digamos. Entonces, no es algo fijo, no es algo esencial o universal, por más que las visiones ideológicas y las relaciones de poder nos planteen estas situaciones, ¿no? Eh, entonces, esta variabilidad y esta cuestión puede modificarse a lo largo del tiempo. El otro concepto fundamental, que a mí me parece básico y que nosotros tenemos que tener en cuenta e incorporarlo precisamente a nuestra jerga, es el de comunidad lingüística. El de comunidad lingüística es un concepto muy importante para nosotros porque le quita ese tinte peyorativo y habla de determinados tipos de comunidades lingüísticas. Ahora bien, en esas comunidades lingüísticas no solamente puede manifestarse una variación, sino que también pueden haber múltiples variaciones adentro de esa comunidad lingüística. Y eso está dada por diferentes categorías, como por ejemplo los sociolectos, los cronolectos, que tienen que ver con las franjas etarias. No es lo mismo esa variación lingüística que utilizan los adolescentes hoy en día, con arre y todas esas cuestiones, que los adultos. Ustedes lo saben eso, ¿no? Como son docentes, al igual que yo, ya manejan esas variaciones. También esas variaciones profesionales de acuerdo con nuestras propias disciplinas, cómo nos hemos fundado, cómo nos hemos especializado en una rama determinada, ¿no? Entonces, hay una multiplicidad que interviene también entre los sexos, entre sí. Pensemos en la India, por ejemplo, ¿no? Cómo la diferencia de castas y la diferencia de relación entre los hombres y las mujeres implica diferentes variaciones lingüísticas. Entonces ahí hay una cuestión también importante, ¿no? Las comunidades lingüísticas son heterogéneas entre sí y se establecen determinados tipos de usos que son funcionales a situaciones sociocomunicativas. Ahí es justamente lo que me interesa notar a mí, y lo que me interesa que ustedes puedan ver es esa relación dialéctica que se produce permanentemente entre el lenguaje y la sociedad y entre la sociedad y el lenguaje. Ambas situaciones están indisolublemente unidas, no se pueden separar. A diferencia de Saussure, ¿no es cierto?, que tomaba la lengua, el objeto de estudio de la lingüística, la lengua, ¿no?, como la formalidad, etcétera, o Chomsky con la gramática transformativa. Aquí la sociolingüística lo que busca es pensar la lengua en acción, en una situación concreta, en prácticas humanas precisamente, en las cuales definen esa interacción discursiva. Si ustedes ven y chusmean otros tipos de textos que nosotros hemos subido, por ejemplo los estudios de la BOP también son interesantes, en las cuales hablan cómo ciertas comunidades lingüísticas cuando se trasladan al centro de la ciudad utilizan otra variedad. Ahí tenemos un ejemplo típico de sociolectos puestos en circulación y puestos en funcionamiento de acuerdo con las determinadas variedades lingüísticas. El caso del guaraní para nosotros y el portuñol, como decíamos, es importante. Vamos a tenerlo en cuenta precisamente para poder ver y para poder notar. Ahora bien, la última cuestión que me toca, que me queda por tratar, precisamente no solamente en esta heterogeneidad, sino también que tenemos que pensar como en una serie de conjuntos en las cuales hay una frontera en la que los diferentes tipos de comunidades lingüísticas se interrelacionan entre sí. Es decir, no hablamos de comunidades cerradas y completamente ajenas a otras situaciones, como por ejemplo el Yiddish, con esta serie de Netflix que yo les comentaba, que es poco ortodoxa, una comunidad cerrada que solamente se casan entre los miembros de su comunidad, hablan la lengua de Yiddish solamente dentro de su comunidad y afuera hablan la lengua que habla todo el mundo, el inglés, el alemán, depende en dónde vivan, etcétera. Sino que hablamos que en realidad es más variable y es compleja la dinámica que se produce entre las diferentes variedades lingüísticas que se interrelacionan entre sí, que adquieren diferentes préstamos de otras comunidades lingüísticas, que incorporan otros términos que no tienen a su propia variedad. Por ejemplo, el guaraní, ¿no es cierto?, que no tiene un montón de términos hoy en día, uso de las redes o de las tecnologías, que lo incorpora precisamente, que son calcos o préstamos de otras lenguas, así sucesivamente. O sea, se interrelacionan y se influyen mutuamente. O sea, las fronteras entre las comunidades lingüísticas desde la perspectiva sociolingüística son porosas. Y una comunidad lingüística puede influir a la otra o puede modificar ciertos hábitos. Una comunidad lingüística puede ser dominante jerárquicamente con respecto a otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones
que me parecen básicas y que me parecen fundamentales para entender las perspectivas sociolingüísticas. Se me escapan un montón de cosas que quiero comentar con ustedes, pero la idea de estos videos, como ustedes saben, es justamente hacerlo lo más dinámico posible. Espero que se haya entendido, espero no haberme apurado demasiado como me suele pasar y no haber hecho demasiadas digresiones. De igual forma, aprovecho para finalizar, decirles que justamente vamos a tener un encuentro el viernes que viene en el horario de clases, 5:30 estoy pensando mandarles la invitación a través de Zoom para que podamos conversar y dialogar acerca de lo que venimos desarrollando con Desosir, con Benveniste, esa reformulación, etcétera, con el signo lingüístico desde la perspectiva de Saussure, pero también la complejidad que le aporta Peirce a esta perspectiva, ¿no? O sea, la idea es justamente hacer una especie de resumen e interactuar con preguntas, que creo que lo más óptimo sería hacerlo vía chat, para que no se superpongan las voces y podamos interactuar. Bien, nos vemos, ojalá tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta luego.